María siempre había pensado que su vida estaba destinada a repetirse una y otra vez, despertar antes que el sol, recoger las flores marchitas que podía rescatar del mercado, armar pequeños ramos con cinta barata y pararse en la misma esquina del centro con la esperanza de vender lo suficiente para comer. Tenía apenas 22 años, pero los golpes de la vida la habían envejecido por dentro. Aún así, su sonrisa, dulce, tímida, genuina, era lo que más recordaban quienes la veían cada día. Una tarde, mientras el tráfico rugía y los transeúntes pasaban sin mirarla, María notó a un joven elegante recargado contra una camioneta negra. Vestía traje, pero su respiración era agitada y su mirada perdida. Las manos le temblaban. Ella dudó solo un instante antes de acercarse. ¿Está bien?, preguntó con voz suave. El hombre levantó la vista, sorprendido. Sus ojos verdes estaban llenos de angustia. No puedo respirar bien, respondió entrecortado, intentando controlar un ataque de pánico. María dejó caer su canasto sin pensarlo y tomó sus manos. Mírame. Respira conmigo, despacio. Eso es, otra vez, estoy aquí. Algo en su tono, calmo, firme, humano, logró hacer que él recuperara el aire. Pasaron largos minutos hasta que su respiración se normalizó. Cuando finalmente pudo hablar, la observó como si nunca antes hubiera visto a alguien así. Gracias, no sé qué me pasó. No suelo perder el control. A todos nos pasa, sonrió ella. Solo necesitaba a alguien que lo acompañara. Lo que María no sabía era que ese hombre era Adrián Montclair, heredero de uno de los conglomerados más poderosos del país, acostumbrado a lujos y a frialdad, pero no a la bondad sincera. Desde ese día, Adrián regresó a la misma esquina una y otra vez. A veces compraba flores, otras, solo la miraba trabajar. Ella pensaba que era coincidencia, pero él ya había decidido que quería conocerla. Lo que comenzó como charlas tímidas terminó en caminatas, luego en confesiones, y finalmente, en un amor tan improbable que parecía prohibido. Cuando Adrián le pidió matrimonio, María creyó que era un sueño imposible hecho realidad. La familia Montclair no la aceptaba, pero él se mantuvo firme. Y el día de la boda, entre los murmullos de desaprobación de la élite, Adrián le entregó un anillo antiguo, de oro opaco y diseño extraña. Pertenece a mi familia desde hace generaciones, le dijo. Ahora es tuyo. María no sabía entonces que ese anillo contenía un secreto que llevaba décadas perdido, uno que pondría a toda la familia Montclair a vigilarla como si fuera la pieza más valiosa, o la más peligrosa, de su linaje. Antes de seguir con esta historia, cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas. Y no olvides suscribirte para no perderte los próximos capítulos. La vida de María cambió de un día para otro. Pasó de vender flores en una esquina a vivir rodeada de mármol, lámparas de cristal y salones en los que su voz hacía eco. Pero aunque ahora era la esposa de Adrián Montclair, no podía evitar sentirse fuera de lugar. Las miradas de los empleados, de los invitados, incluso de algunos familiares, eran constantes, frías y cargadas de juicio. La única que jamás la miró con aprobación fue Madame Evelyn Montclair, la madre de Adrián, elegante, altiva y acostumbrada a controlar cada aspecto del imperio familiar. Evelyn la observaba como si María fuese una intrusa que debía tolerar por obligación, pero no por aceptación. «Ese anillo que llevas», le dijo Evelyn una mañana mientras tomaban té en un salón demasiado silencioso, «no es un simple accesorio. Espero que seas consciente de su importancia». María acarició la joya. Le parecía hermosa, pero también extraña. Nunca había visto un mecanismo tan delicado en un anillo. Adrián me dijo que era un símbolo familiar, respondió con respeto. Es mucho más que eso, respondió Evelyn sin quitar sus ojos de ella. Y espero que nunca, jamás, lo pierdas. Sus palabras parecieron más una advertencia que un consejo. Los días pasaron y la tensión crecía. Aunque Adrián trataba de que María se sintiera protegida, los Montclair eran un mundo aparte, lleno de secretos, silencios incómodos y habitaciones en las que no se le permitía entrar. María comenzó a notar que cada vez que entraba en una sala, las conversaciones se detenían. Algunos empleados incluso la seguían discretamente por los pasillos, como si tuvieran órdenes de vigilarla. Una noche, mientras Adrián trabajaba en su despacho, María decidió visitar la biblioteca, un lugar donde podía respirar en paz. Mientras leía, el anillo se enganchó accidentalmente entre dos páginas antiguas. Al tirar suavemente, escuchó un clic. El anillo se abrió. María se quedó paralizada. Dentro había un compartimento diminuto con un microchip,
tan pequeño como una uña. Lo tomó entre sus dedos, temblando. No entendía qué era ni por qué estaba escondido allí, pero sabía que algo no estaba bien. En ese momento, escuchó pasos acercándose. Cerró el anillo de golpe y guardó el chip en su bolsillo justo cuando Evelyn apareció en la entrada de la biblioteca. «¿Qué haces aquí sola?», preguntó con una sonrisa tensa. «Solo quería leer un poco», respondió María, intentando sonar natural. «Ten cuidado, querida. Hay lugares de esta casa donde es mejor no quedarse por la noche», dijo Evelyn, clavando su mirada en las manos de María. Fue entonces cuando María comprendió una verdad aterradora. Los Montclair no la estaban cuidando. La estaban vigilando. Y ahora, sin saberlo, ella tenía en su posesión algo que esa familia llevaba décadas intentando recuperar. Esa noche, María apenas pudo dormir. Cada crujido de la casa, cada sombra que pasaba bajo la puerta, la hacía apretar el microchip dentro del bolsillo de su bata. Sentía que, de algún modo, algo irreversible había comenzado, y ni siquiera sabía qué era. A la mañana siguiente, Adrián notó su inquietud. «María, ¿estás bien?», preguntó mientras le ofrecía una taza de café. Ella dudó. Adrián siempre había sido tierno, atento, y a pesar de pertenecer a un imperio multimillonario, tenía una humildad que la había enamorado desde el primer día. Sin embargo, él era un Montclair. Y ahora, ese apellido ya no le daba seguridad, sino miedo. «Solo dormí mal», respondió, evitando mirarlo a los ojos. Adrián no insistió. Pero Evelyn sí. Al pasar por el salón principal, María vio a Evelyn hablando en voz baja con el jefe de seguridad de la casa, Marcus Ale, un hombre alto, severo, con una cicatriz en la ceja derecha que nunca sonreía. Cuando ella entró, ambos callaron de inmediato. Evelyn solo dijo: «Quiero que revisen toda la casa. Todo». María avanzó con una sonrisa incómoda, pero su estómago se retorció. ¿Estaban buscando el microchip? ¿Sabían que el anillo se había abierto? Decidió guardar el chip en un lugar más seguro. Esa tarde, mientras todos estaban ocupados en los preparativos para una reunión familiar, María caminó discretamente hacia los jardines. Se detuvo detrás de una estatua de mármol y escondió el chip dentro de una pequeña cavidad en la base de la figura. Al volver a la mansión, Marcus la esperaba en las escaleras. «Señora Montclair», dijo con voz grave, «necesitamos revisar sus pertenencias». María mantuvo la compostura. «¿Puedo saber por qué?». «Órdenes de la familia», respondió Marcus, sin un solo gesto de disculpa. Ella permitió la revisión. No encontró nada, porque el chip ya no estaba con ella. Pero su corazón latía tan fuerte que temía que todos lo escucharan. Esa noche hubo una cena formal con varios miembros de la familia. Las conversaciones eran tensas, casi estratégicas. Hablaron del negocio, del patrimonio, del legado, y del misterioso archivo perdido que algún día debía restaurar la estabilidad financiera del Imperio Montclair. Un tío de Adrián comentó: «Si alguien llegara a tener ese archivo, podría controlar empresas completas. Literalmente el corazón del imperio». Evelyn añadió: «Y por desgracia, está en manos equivocadas». María sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Más tarde, mientras la familia brindaba, Evelyn se acercó a ella y dijo en voz casi imperceptible: «En esta casa, lo más peligroso no es lo que se esconde, sino quién lo tiene». María entendió el mensaje. Evelyn sospechaba de ella. Intentó buscar a Adrián para contarle la verdad, pero no tuvo oportunidad. Cuando todos se retiraban, Marcus bloqueó su camino. «Su suegra quiere hablar con usted». Ahora. La llevaron al despacho privado de Evelyn. La puerta se cerró con un clic seco. Evelyn caminó lentamente hacia ella. Con una sonrisa que no llegaba a los ojos, preguntó: «María, querida, ¿no tienes algo que devolverme?». A María se le heló la sangre. El juego había empezado. Y ella no tenía idea de cómo sobrevivirlo. María sintió como sus manos se humedecían mientras Evelyn la observaba desde el otro lado del despacho, con esa postura impecable que parecía no romperse jamás. El silencio entre ambas era tan denso que casi podía oír su propio pulso. «No sé de qué está hablando», respondió finalmente María, intentando mantener la calma. Evelyn inclinó ligeramente la cabeza. «Te lo explicaré de una forma más sencilla, querida». Tomó asiento lentamente, cruzando una pierna sobre la otra. «Ese anillo que llevas no es un adorno. Es la llave a un archivo que toda mi familia ha buscado durante décadas, desde mucho antes de que tú aparecieras.
La palabra aparecieras fue un golpe directo. Si el anillo se abre, el archivo queda expuesto, continuó Evelyn. Y si eso ocurre, la persona que lo posea tiene acceso a información que podría destruir este imperio. ¿Tú no entiendes su valor, o quizás sí? María apretó los labios, tratando de no mostrar miedo. Sabía que cualquier señal sería usada en su contra. No he abierto nada, mintió. Evelyn sonrió, una sonrisa fina y venenosa. María, todo en esta casa está vigilado. Absolutamente todo. Un nudo helado se formó en el estómago de María. ¿Habían visto el momento exacto en el que el anillo se abrió? ¿O simplemente estaban intentando quebrarla? De pronto, la puerta del despacho se abrió y Adrián entró con paso firme. ¿Qué está pasando?, preguntó, mirando a su madre y luego a María. Evelyn respondió sin perder su compostura. Estoy protegiendo a nuestra familia. Ella sabe algo, Adrián. Lo notó. Adrián se acercó a María y tomó sus manos. Mi amor, ¿estás bien? Solo ha sido un malentendido, susurró María. Pero Evelyn insistió. Adrián, ella tiene algo que nos pertenece. Permítele que lo devuelva y todo esto terminará. Adrián apretó la mandíbula. Madre, estás exagerando. María jamás nos haría daño. Evelyn lo miró con dureza. Eres demasiado blando. Igual que tu padre. Ese comentario heló la habitación. María sabía que Evelyn rara vez hablaba del padre de Adrián, fallecido años atrás en circunstancias confusas. Adrián respiró hondo y dijo. Esta conversación terminó. Tomó a María del brazo y la sacó del despacho. Mientras caminaban por el pasillo, ella sintió que Marcus los observaba desde la distancia, impasible como siempre. Cuando llegaron a su habitación, Adrián la miró con preocupación auténtica. María, dime la verdad. ¿Mi madre tiene algún motivo para sospechar? El corazón de María se estrujó. Ella confiaba en él, pero también temía que, si le mostraba el chip, él mismo se lo entregaría a Evelyn sin dudar. No sé qué le pasa conmigo, susurró, pero me está convirtiendo en un enemigo. Adrián la abrazó. Yo estoy contigo. Siempre. Pero en esa frase había algo que María notó. Él no sabía nada sobre el archivo. Ni sobre el chip. La noche cayó, fría y espesa. María esperó a que Adrián se durmiera y salió en silencio de la habitación. Necesitaba recuperar el chip del jardín antes de que Evelyn enviara a alguien a buscarlo. Cruzó los pasillos casi sin respirar, bajó las escaleras y salió por la puerta trasera hacia el jardín. La estatua estaba allí, imponente bajo la luz tenue. María se arrodilló y buscó la cavidad donde había escondido el chip. Pero estaba vacía. Un escalofrío la recorrió de pies a cabeza. Al levantar la vista, distinguió una silueta a pocos metros, iluminada por la luz del jardín. Marcus. Sostenía el microchip entre sus dedos. Sabía que volverías por esto, dijo con una voz que parecía una sentencia. María retrocedió un paso. Y entonces Marcus pronunció la frase que hizo que la sangre se le helara. Señora Montclair, su vida acaba de cambiar para siempre. El corazón de María golpeaba contra su pecho como si quisiera escapar. Marcus sostenía el microchip con una tranquilidad calculada, como si ya hubiera ganado una batalla que ella ni entendía. La luz del jardín iluminaba su rostro rígido, y la cicatriz sobre su ceja brillaba como una marca de advertencia. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer con eso?, preguntó María, intentando mantener la voz firme. Marcus dio un paso hacia ella. Depende de ti. Esto no debería haber estado en tus manos. Pero ahora, ya no eres solo una esposa incómoda. Eres una amenaza. María respiró hondo. Yo no quiero nada de ese archivo. Ni siquiera sé qué contiene. Marcus la observó con detenimiento. Y esa, precisamente, es la razón por la que eres peligrosa. No sabes lo que tienes, y aún así lo tienes. Antes de que él pudiera decir algo más, se escuchó el portazo de la puerta principal de la casa. Una voz conocida rompió la tensión. Marcus. Aléjate de ella. Era Adrián. Corrió hacia el jardín, todavía en pijama, con desesperación en los ojos. Marcus guardó el chip en un pequeño estuche de seguridad y se tensó. Adrián, dijo con calma falsa, esto no es asunto tuyo. Ella es mi esposa, respondió él, colocándose frente a María. ¿Y si es asunto mío? Marcus apretó los labios. Tu madre dio órdenes claras. El archivo debe volver a manos Montclair. Y María es una Montclair. Gritó Adrián, algo que nunca había dicho con tanta fuerza. El silencio que siguió fue eléctrico.
Marcus finalmente respondió. Tu madre no lo ve así. Adrián retrocedió un paso, tomó aire y anunció. Pues entonces ya no me importa lo que mi madre quiera. Sacó su teléfono. Estoy llamando a la junta directiva. Marcus, entrégame el chip. Ahora. La tensión aumentó. Marcus miró el chip, luego a María, luego a Adrián. Finalmente comprendió que estaba atrapado. Con un suspiro de resignación, entregó el estuche a Adrián. Esto no termina aquí, advirtió, antes de regresar a la mansión. Cuando quedaron solos, María por fin sintió que podía respirar. Adrián la abrazó con fuerza. Mi amor, ¿por qué no me dijiste nada? Susurró él. Tenía miedo, respondió María. Pensé que creerías que lo había tomado a propósito, que quería algo de tu familia. Adrián negó. María, tú eres lo más honesto que tengo en mi vida. Este imperio está podrido por dentro, y quizás por eso tú llegaste, para recordarme quién quiero ser. Él abrió el estuche con delicadeza. Este chip contiene la ubicación del archivo que mi padre ocultó antes de morir. Información que demostraría cómo Evelyn desvió fondos, manipuló acciones y eliminó a cualquiera que se interpusiera. María sintió un impacto. ¿Tu madre? Ha controlado todo desde las sombras. Y con esto, agitó suavemente el chip, puedo quitarle ese poder, restaurar la empresa y protegernos. Esa misma noche, Adrián llamó a sus abogados, convocó a los directivos y mostró el contenido del chip. Las pruebas eran irrefutables. Evelyn fue destituida, investigada y puesta bajo arresto domiciliario. Días después, la mansión se llenó de silencio. Marcus desapareció sin dejar rastro. Y por primera vez en mucho tiempo, María sintió que podía caminar por esos pasillos sin ser observada. Adrián la llevó al jardín donde todo había ocurrido. María, le dijo, tomando su mano, este imperio podría caer o florecer, pero yo no quiero nada de él si tú no estás conmigo. Ella sonrió, aliviada y temblando todavía por todo lo vivido. No vine aquí por riqueza, susurró. Vine porque te amo. Adrián la besó, suave y protector. Y por primera vez, María sintió que por fin pertenecía a un lugar donde jamás creyó encajar. La fortuna del anillo no era el microchip. Era la verdad que había revelado. Y el amor que había salvado.